Jesús no era bueno. Sí dijo algunas cosas que estaban bien, hizo cosas que se podrían considerar como buenas, si es que verdaderamente dijo e hizo todas esas cosas que nos narran los evangelios. Porque las evidencias de que todos los relatos sobre él sean ciertos simplemente no existen. No hay nada fuera de los evangelios que corrobore todo lo que supuestamente dijo e hizo Jesús. Eso sin mencionar que los evangelios no fueron escritos por testigos oculares. Pero bueno, digamos que todo lo que se cuenta en el Nuevo Testamento sobre Jesús es verdad. Y si es verdad, pues claramente ahí se puede ver que Jesús, a diferencia de lo que siempre nos han hecho creer, no era bueno. Y eso es lo que les voy a mostrar en este video. Así que muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidos nuevamente a la Puerta de las Ovejas Negras, en donde me dedico a deconstruir la fe cristiana desde el 2023. Yo fui cristiana evangélica durante 5 años de mi vida, pero venía creyendo en este Dios desde muy temprana edad, específicamente en el Dios de la tradición judeocristiana. Como creyente en este Dios, me interesé muchísimo en estudiar el que se considera su libro sagrado, la Biblia judio-cristiana, y fue precisamente estudiando la Biblia cómo me di cuenta de que ya no podía seguir creyendo en nada de esto. Como advertencia, tienen que saber que en este video van a escuchar cosas que les van a sonar muy ofensivas acerca de Dios, Jesús, la Biblia, los credos, los santos, la fe cristiana, etc. Así que si no se quieren sentir ofendidos o atacados en su fe o espiritualidad, por favor no escuchen ni vean este video. Les agradezco a todos los demás que se queden aquí conmigo. Vamos a empezar. Les voy a mostrar 5 grandes motivos presentes en la Biblia por los que yo creo que Jesús no era bueno. Si nos acercamos a leer el Nuevo Testamento con la noción previa de que Jesús es todo bondad y perfección, difícilmente vamos a ver defectos en el comportamiento de Jesús, porque llevaríamos puestos estos lentes de color de rosa. Y esa manera de leer el Nuevo Testamento con lentes de color de rosa es lo que impide a la mayoría de los cristianos de ver que Jesús realmente no era tan agradable ni tan bondadoso como queremos pensar que es. Para un cristiano que realmente viva su fe y adore a Jesús como la figura central de su religión, es casi imposible reconocer que Jesús en muchas ocasiones actuaba como un verdadero imbécil e hipócrita. Cuando yo era creyente, cuando era cristiana evangélica y estaba estudiando el Evangelio de Marcos a detalle, fue entonces cuando poco a poco Jesús dejó de caerme bien, digamos. Poco a poco se empezó a derrumbar esta imagen que yo tenía de él como un ser absolutamente perfecto, incapaz de hacer algo mal o algo malo, incapaz de equivocarse o de decir alguna cosa incorrecta, porque empecé a ver en Marcos que sí hacía y decía cosas tontas, cosas sin sentido, cosas desagradables que no van en sintonía con un Dios que supuestamente es todo amor y sabiduría. Recuerden que en el cristianismo Jesús es Dios encarnado, es Jehová disfrazado de un ser humano. Por lo tanto, Jesús debería ser absolutamente perfecto y no lo es. Número 1. Primera razón por la que creo que Jesús no era bueno. Jesús era un supremacista judío. O sea, Jesús creía que su nación, que su grupo étnico era superior al resto de naciones y grupos étnicos. Esto lo convierte en un déspota, racista, etnocentrista, que ve a todos los que no son judíos como inferiores, como menos que, como indignos, que tienen un valor inferior para Dios, que no son importantes para Él y que de hecho están excluidos del plan de salvación de Dios, no son contemplados para que Dios tenga misericordia de ellos,
al menos en un principio. Esto está perfectamente respaldado en los evangelios, en las supuestas palabras que dijo Jesús, como en Mateo 10, Jesús da autoridad a sus 12 discípulos para que hagan exorcismos y sanen de toda clase de dolencia o enfermedad, y les dio instrucciones diciendo en Mateo 10, versículos del 5 al 6, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús claramente está excluyendo a todos los que no sean judíos de ser sanados y de recibir esta clase de ayuda. Y son muy frecuentes las veces que Jesús habla de grupos de personas que son excluidos, que son textualmente lanzados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Jesús repite varias veces esta frase y tradicionalmente se entiende que se está refiriendo al infierno. En Mateo 15:24, Jesús le responde a una mujer cananea que vino a pedirle ayuda, diciéndole así: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le está diciendo, no fui enviado para ayudarte a ti, mujer cananea, es decir, no judía. No vine a servirte a ti, no vine a brindarte ayuda a ti y a tus semejantes, sino solo a los de Judea. Y Judea es la oveja perdida de la casa de Israel. Los que son de Judea son los judíos. Y en el mismo capítulo, en el versículo 26, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí claramente Jesús llama perros a los que no son judíos y está diciendo que no tienen derecho legítimo para obtener los favores de Dios. No son privilegiados como lo son los judíos, no están en la misma categoría, están en una categoría inferior e incluso suprahumana, porque nos pone en la misma categoría que a los perros, a los ojos de Dios. Y aunque en la Biblia se usa la palabra perrillos en lugar de perros, y al parecer en el griego original la palabra que se emplea sí hace referencia a un perro pequeño, no importa eso porque el término elegido por Dios mismo en persona sigue siendo un término discriminatorio, un término que se utiliza para ofender, incluso en esa época era para ofender. No porque el sustantivo esté en diminutivo, lo hace menos ofensivo o más aceptable para referirnos a personas que no son de la nación o de la etnia preferente, de la raza privilegiada, del pueblo elegido. No aceptaríamos esta actitud por parte de nadie y sin embargo se lo estamos aceptando a Jesús, se lo marcamos como bueno y no lo es. ¿Por qué Jesús es la excepción? No debería serlo. Pero bueno, los cristianos claramente pasan esto por alto, lo excusan y lo hacen ver como algo no tan grave. Es grave cuando esto supuestamente viene de la boca de quien es el mismísimo Dios. En Juan 4:22 declara que la salvación viene de los judíos, posicionando una vez más a los judíos muy por encima de los demás, de los samaritanos en este caso. Los judíos son espiritualmente superiores porque adoran a Jehová y sus estatutos. La idea principal aquí, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana a la que le pide agua para beber en un pozo, sigue siendo la noción de una supremacía racial, siendo la raza judía obviamente la raza suprema, por supuesto. En Lucas 19, versículos 9 y 10, Jesús le dijo a Zaqueo, un hombre que lo recibió en su casa en Jericó, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación vino a la casa de este tal Zaqueo porque es judío
únicamente por este motivo, no porque sea un ser humano. Una vez más, dejando claro que Él solo vino por los judíos y por nadie más. Como dije antes, los cristianos pasan todo esto por alto, no lo ven como algo malo, como una actitud equivocada o arrogante por parte de Jesús. Y el motivo por el cual no lo ven de esta manera es porque ellos se ven a sí mismos como parte de este club privilegiado, como que ellos mismos forman parte del pueblo elegido por Dios bajo el nuevo pacto, como que ellos son especiales para Dios porque aceptaron a Jesús. El cristiano moderno, por mucho que lo niegue, sí se ve a sí mismo como superior a los demás porque fue especialmente elegido por la mano de Dios para recibir la salvación. Yo estuve ahí, yo sé lo que es sentirse separado y diferente de los demás, separado de los no creyentes y puesto en un lugar superior, entre comillas. Entonces, existe una arrogancia en el cristiano, creyendo que Dios lo eligió para entender la verdad de su mensaje, para evitar el castigo eterno, para cumplir la misión especial de difundir su mensaje. Ellos ven esta separación o esta división social como un requisito de Dios, como una marca de pertenecer a Dios, como que Dios necesita separarlos de los demás para hacer cumplir su justicia. ¿Por qué Dios necesitaría algo así? Separar en lugar de unir, excluir en lugar de incluir, discriminar en lugar de presentarse a todos por igual. ¿Por qué necesita hacer distinción entre unas personas y otras y mostrar que tiene claras preferencias? Esto implica que Él crea a personas con el único fin de que sean torturadas en el infierno por toda la eternidad, porque no pudieron creer en Él. En el asqueroso, de verdad, asqueroso cristianismo calvinista, por ejemplo, implica que Él predestina a millones de personas a arder en el infierno por el simple hecho de que así lo dispuso desde antes de la creación. No le dio la gana salvar a todos desde un inicio y no quiere salvar a todos ahora mismo, porque de poder podría si es todopoderoso, pero no quiere, entonces no es benévolo. Y si por algún misterioso motivo no puede salvar a todos, entonces no es todopoderoso. Siendo cristiana, yo empecé a sentirme verdaderamente asqueada con la idea de que yo había sido supuestamente elegida para ser salva. A todos los cristianos se les dice de una u otra manera que fueron elegidos por Dios. Todos tienen esta sensación de ser especiales porque fueron elegidos. ¿Y qué pasa con el resto de mi familia y mis amigos si no aceptan esta religión, si no cumplen lo que manda Jesús? Pues se van al infierno, si Dios no los quiere salvar a ellos como quiso salvar a mí. Y se supone que tengo que estar de acuerdo con ello y alegrarme en el día del juicio cuando vea que Dios los manda a que se quemen vivos. Muchos cristianos ven ese momento como un momento de triunfo y de gloria para Dios y también para ellos mismos, haciéndole ver a todos sus familiares y amigos que los rechazaron, que ellos tuvieron la razón todo el tiempo y que tuvieron que haberlos escuchado. Es asqueroso cómo el cristiano ve ese momento como el momento de su reivindicación, mientras todos los no creyentes son torturados por este supuesto Dios de amor. Es simplemente asqueroso y me da asco el haber pensado así alguna vez. Todos niegan pensar así, todos lo niegan, pero en el fondo, créanme, se excitan mucho con la idea. Es terrible, da mucho asco. Yo no quiero ver a nadie siendo torturado por nadie. No es algo que me cause alegría y mucho menos ver que torturen a mis familiares y amigos y no creo que en ese día me alegre de verlo, como dice la Biblia, que los creyentes se regocijarán de ver la justicia de Dios repartida al fin.
No, gracias, no quiero alegrarme con eso, es enfermo, es cruel y Dios es un psicópata por hacer eso, sin duda alguna, lo mismo que sus seguidores. Y si tú quieres ver sufrir a millones de personas porque se niegan a aceptar a tu Dios, ve y toma terapia, háztelo revisar, por favor, porque estás enfermo. Tienes cero empatía por la humanidad desde que te subiste en tu pedestal creyendo que fuiste elegido por Dios para poder evitar tú este sufrimiento. Ve a terapia, por favor, porque el mundo no necesita gente que piense así, ¿ok? Gracias. Número 2, o segunda razón por la que Jesús no era bueno. Jesús exigía que sus discípulos abandonaran y odiaran a sus familias para seguirlo a él. Y no solo eso, no acaba ahí. Jesús también les prometía riquezas a cambio de eso. En Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que si quieres ser un seguidor de Jesús y quieres ser digno de él, lo cual debería ser tu aspiración porque eres cristiano, creyente, asegúrate de no amar más a tus padres o a tus hijos que a Jesús, porque eso te hará indigno. Asegúrate también de que tu familia sepa que estás siguiendo los mandamientos de Jesús para que entiendan de dónde viene tu desamor, tu desapego, tu abandono, tu indiferencia hacia ellos. Asegúrate de que lo sepan. No los tengas en la duda, en la oscuridad, sin saber por qué eres así. En ninguna parte Jesús dice que no les digas, que no le digas a tu familia por qué vas a actuar de esa manera. En Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que no te preocupes si lo abandonas todo por Jesús, porque para Él todo esto es reemplazable, al parecer. Puedes reemplazar a los hijos que abandonaste por 100 hijos más. Es más, puedes reemplazar a la esposa que tenías por 100 esposas más. Nada mal. ¿Está Jesucristo aquí acaso proponiendo la poligamia como una forma de recompensa? Puede ser. Así que vas a abandonar a todo lo que amas, no más que a él, por supuesto, pero no te preocupes porque vas a recibir muchísimo más de lo que tenías. En Marcos 10, 29 y 30, todavía lo vemos más claro porque dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. No tienes que esperar a morir para recibir esta recompensa. Todo lo vas a recibir en vida. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, odia, repudia, rechaza, siente asco a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y un poco más adelante en el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si todavía no has odiado y aborrecido a todo lo que tienes, incluso tu vida, no te puedes llamar a ti mismo discípulo de Jesús. Estás muy equivocado si tú crees que así funciona. Y en Lucas 19, 29 y 30, también les promete riquezas en vida a cambio de abandonar a sus familias. Y la vida eterna, por supuesto. Este es el típico comportamiento de un líder de una secta o culto que busca y consigue
separar a sus seguidores de sus familiares, que los convence de eso, haciéndoles ofertas, ofreciéndoles recompensas y reemplazos de todas las cosas que abandonaron por seguirlo a él. Un líder de culto hace esto para poder tener control y autoridad absolutos sobre sus seguidores o discípulos, en este caso, para poder disponer de ellos libremente y poder utilizarlos para sus causas. En 3 de los 4 evangelios vemos que también utiliza otro recurso para conseguir esta separación y les dice así: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto lo dice o está presente en Mateo 12, 48 al 50, Marcos 3, del 31 al 35 y Lucas 8, del 19 al 21. Al decirles esto, los convence de que si sus verdaderos familiares no hacen la voluntad de Dios, no deben ser llamados sus padres o sus hermanos. Las personas que se someten a Dios pasarán a ser como sus familiares de sangre. Pero hay una cosa muy curiosa aquí. Lo curioso aquí es que Jesús, al decir estas palabras en los evangelios, está rechazando a su propia madre, María. Cuando le dicen que su mamá lo está buscando junto a sus hermanos, Jesús ignora esto por completo, la rechaza y dice que sus discípulos son ahora sus hermanos y su madre porque ellos hacen la voluntad de Dios. ¿Acaso María, su madre, no hizo la voluntad de Dios cuando se llamó a sí misma su sierva y sirvió de vientre o incubadora para que pudiera nacer él? ¿Se le olvidó este pequeño detalle a Jesús o qué? La está deshonrando y al deshonrarla, es decir, al no darle su lugar que le corresponde como sierva de Dios, está rompiendo uno de los 10 mandamientos que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, expresándose así de ella como si ella nunca hubiera hecho la voluntad de Dios. ¿Es en serio? En 3 de los 4 evangelios se menciona esta escena en la que claramente Jesús rechaza a su propia madre y se refiere a ella como alguien que no hace la voluntad de Dios y que por lo tanto no es su madre. Y nunca he escuchado a nadie reconocer que lo que Jesús está haciendo aquí no es otra cosa más que pecar. Está pecando, rompiendo uno de los 10 mandamientos según los estatutos de su querido Padre. Número 3. Jesús defendía enriquecer más a los ricos a costa de los pobres. Así es, Jesús, un hombre que supuestamente era pobre y no tenía en dónde recostar su cabeza, enseña en una de sus parábolas que serán recompensados aquellos que ayuden a que sus patrones o sus amos se enriquezcan más y que los que de por sí ya cuentan con recursos, que tengan más y amasen mucho más. Esto, lo crean o no, era una idea bastante rompedora y descabellada para la cultura y la época de la que estamos hablando, porque en la Palestina del siglo I, culturalmente era muy mal visto que alguien quisiera amasar más riquezas de las que ya tenía, cobrar intereses o enriquecerse muy por encima de los demás. Se consideraba innecesario, inmoral e injusto. Entonces, lo que Jesús propone en una de sus parábolas es que, por el contrario, si un esclavo, un labrador o un siervo no ayuda a que su amo haga crecer sus riquezas, este esclavo, este siervo, será duramente castigado. Es su obligación y su deber como esclavo el generar ganancias para su amo. La parábola a la que me refiero es la parábola de los talentos que aparece en Mateo capítulo 24, versículos 14 al 30. Aquí el reino de los cielos está siendo personificado por un hombre rico que premia a aquellos 2 esclavos que hicieron crecer su dinero, textualmente cegado, donde no sembró, y
recogiendo donde no esparció, es decir, literalmente enriqueciéndose de forma ilícita, cobrando intereses y duplicando riquezas sin prácticamente hacer nada. Esto es lo que Jesús está defendiendo aquí, una idea que va muy en contra de lo que era culturalmente aceptable en esa época. El esclavo de este amo que no hizo crecer su dinero, que no le reportó ganancias, fue lanzado a, textualmente, las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, lo que típicamente se entiende como el infierno o una gran especie, una especie de gran castigo. Curiosamente, el esclavo que es lanzado a las tinieblas es el único de los tres que se atreve a denunciar y a señalar las malas prácticas de enriquecimiento de su amo. Y le dijo así: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, es decir, tu dinero, en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este esclavo no hizo crecer su dinero, es verdad, no lo duplicó, no obtuvo ganancias para su amo, sino que lo conservó intacto, lo guardó enterrándolo y simplemente se lo regresó a su amo completito, ni más ni menos. Y por no haber hecho crecer la riqueza de su amo, este esclavo fue lanzado al infierno. Esta es la lección que enseña Jesús. A pesar de que esta es la práctica habitual en nuestro mundo moderno, en donde la mayoría de nosotros trabajamos para que alguien más incremente sus recursos, sus riquezas y genere ganancias, encuentro curioso que hayan puesto estas palabras en la boca de un líder religioso que supuestamente está mostrando el camino y el modelo a seguir. Es demasiado conveniente para las instituciones religiosas que su figura central esté literalmente diciendo que aquellos que no generen y aumenten las riquezas serán castigados. Demasiado conveniente. Y los cristianos siempre encuentran la manera de excusar y de hacer variar el significado de este tipo de lecciones. Pero lo cierto es que el texto es muy claro, muy simple de entender. No hay que darle muchas vueltas para ver que aquí claramente Jesús está abogando por incrementar las riquezas de los que de por sí ya son ricos y que está bien el hacerlo a costa de los pobres, porque el dinero que tuvo el esclavo que fue lanzado a las tinieblas fue entregado al esclavo que había reportado más ganancias, con lo que el rico se hizo más rico y el que no había duplicado el dinero se quedó sin nada como castigo. Este texto habla de dinero, de riquezas materiales, no habla de algo metafísico, pero los cristianos siempre van a encontrar la manera de excusar este tipo de referencias, alegando que Jesús está hablando todo el tiempo de cuestiones metafísicas. Y así es como se quitan estas problemáticas en las enseñanzas de Jesús de encima. Número 4. Jesús hablaba en parábolas para confundir, no para ayudar ni salvar. Jesús explicaba y enseñaba su doctrina a través de las famosas parábolas, la mayoría ya sabe esto, pero lo que muchos pasan por alto es el hecho de que Jesús mismo admite que utiliza las parábolas para que la gente no entienda, para que la gente no se salve. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué clase de buen maestro haría esto? Entonces, no es un buen maestro. Si su mayor interés no es el explicar todo muy bien y de forma muy clara para que todos entiendan y todos aprueben su materia, no es un buen maestro. Un maestro que explica un tema con acertijos, con enigmas, con alegorías que son difíciles de entender y con símbolos que nadie comprende. Y luego ese mismo maestro espera que todos lleguen a una misma conclusión o respuesta acertada. Pues este maestro es un loco, es un desquiciado, no tiene sentido que se lo considere siquiera un maestro. Cualquiera que alguna vez haya tomado una clase o impartido una clase sabe que el propósito de las explicaciones del contenido de esa clase es aprobar la materia, pasar la asignatura,
tener éxito y manejar muy bien el tema, el que sea que se haya impartido. Jesús dice que Él lo hace para que reprueben la materia, prácticamente, para que fracasen y no tengan éxito. Y se atreven a llamar a esta persona maestro. En Mateo 10, del 10 al 13, dice así. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Eso suena a la lección de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Por eso les hablo en parábolas, continúa, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, el conocimiento para Jesús es exclusivo para algunos elegidos, no es inclusivo, no tiene la intención de incluirlos a todos. Y por alguna extraña razón, no es de su interés que todo el mundo entienda. Dice las cosas así a propósito para que no las entienda la mayoría de la gente, sino tan solo unos cuantos. En Lucas 8:10, Jesús dice algo muy similar que lo anterior sobre por qué usa parábolas, pero en el sentido de que lo hace así para que no entiendan. Dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La forma en la que lo expresa en este versículo confirma que el propósito del uso de las parábolas es para que no entiendan. Y eso no es todo. Lo más retorcido y absurdo viene después en el último evangelio que fue escrito, en el evangelio de Juan, donde claramente Jesús miente acerca de cómo enseñaba y cómo explicaba las cosas. Así es, Jesús miente. Niega que estuviera enseñando cosas en secreto, niega que hubiera enseñado doctrinas ocultas cuando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas en repetidas ocasiones dicen que le declara el significado de sus enseñanzas a sus discípulos en forma de secreto, en forma de información que es inaccesible al resto de la gente. Así. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Sí, sí lo hacía. Enseñaba en secreto, en lo oculto, a un grupo selecto de personas y además les mandaba ocultar quién era él, les mandaba que no dijeran su identidad, que no dijeran a la gente que él era el Mesías. Entonces, sí ocultaba información de la gente y sí enseñaba cosas en secreto y cosas que se debían mantener en secreto. Claramente en Juan, Jesús le miente al sumo sacerdote Anás después de haber sido arrestado, como un cobarde, porque diciendo esto se está tratando de quitar cargos de encima, mintiendo, hablando en su propia defensa con mentiras. Eso sin mencionar que supuestamente si Jesús era el Mesías esperado por los judíos, se supone que no debía hablar en su propia defensa para cumplir la profecía del profeta Isaías acerca de que el Mesías no abriría su boca para defenderse. Pues claramente en el Evangelio de Juan sí abrió la boca para defenderse ante el sumo sacerdote y no solo eso, sino que abrió la boca para mentir acerca de que no había estado enseñando doctrinas ocultas. En Mateo 10:27 dijo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesús les decía cosas en las tinieblas y al oído, eso es secreto, eso es algo oculto, así que no venga con que no lo hacía. Razón número 5 por la que Jesús no era bueno. Jesús enseñó que es bueno dar todo lo que uno tiene como ofrenda,
todo hasta quedarse sin nada. En Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, Jesús observa a una viuda que entrega hasta el último centavo que tiene, de lo poco que le quedaba, al arca de la ofrenda en el templo. Y Jesús la elogia por ello, diciendo que ella dio más, algo más valioso que lo que dieron todos los demás, que eran ricos y que estaban dando lo que les sobraba. Ella no dio lo que le sobraba, ella dio todo. Era viuda y no tenía nada más, no le quedaba nada después de haberlo dado todo al templo. Y Jesús enseña que eso que ella hizo es bueno y que es mucho más valioso que las ofrendas de los demás. La idea de esto es que veamos que lo que hace que la ofrenda de la viuda sea valiosa no es la cantidad de dinero en sí, sino el nivel de sacrificio. No es la cantidad, sino el hecho de que se quedara sin nada, sin más sustento para vivir después de haberlo entregado al templo, lo que lo hace tan valioso. ¿Quién en su sano juicio aceptaría que alguien haga algo así? ¿Qué clase de persona serías si permitieras que alguien dé todo lo que tiene a la iglesia hasta quedarse en la absoluta pobreza y desahucio? ¿Cómo puedes estar sentado ahí tranquilo viendo eso y no hacer nada al respecto? ¿Cómo puedes elogiar lo que está haciendo si sabes que esta viuda se va a quedar sin nada para comer después? Como se supone que Jesús es Dios, se supone que es el mismísimo Dios en persona quien está siendo testigo de esto y de alguna manera es como si Dios estuviera diciendo, sí, haces bien en darme todo lo que tienes, todo lo que te queda, todo lo poco que te queda es mío. Pues eso es muy cruel, eso es muy avaricioso por parte de Dios. ¿Para qué rayos quiere Él ese dinero? ¿Para qué? ¿Para fabricar candelabros? ¿Para comprar inciensos? ¿Para hacer vestidos de lino? ¿Para los sacerdotes? Eso es más importante que evitar que una mujer desamparada quede literalmente en la calle sin nada que llevarse a la boca. Pero esto no es todo. Otro aspecto muy importante acerca de la ofrenda de la viuda es que nos enseña claramente, si le prestamos atención, que lo que sacrificó Dios para salvar a la humanidad no vale nada. Dios sacrificó a su propio Hijo solo para recuperarlo 3 días después, resucitándolo de entre los muertos. No lo perdió, no se murió, no lo sacrificó realmente, no al mismo grado que esta viuda sacrificó su sustento, porque ella sí lo perdió todo. Y si el mismo Dios califica al sacrificio que está haciendo la viuda como más valioso que las ofrendas de los ricos, quienes en realidad no están perdiendo nada, no se están quedando en la pobreza absoluta, sino que están dando de lo que les sobra, ¿no se parece Dios más a los ricos que a la viuda en este ejemplo? Porque Dios tiene infinidad de recursos, tiene potestad sobre la muerte. La muerte no es algo que le pueda detener de nada. ¿Qué es un fin de semana de muerte para Dios si después puede resucitar? Es lo mismo que uno de los ricos que da lo que le sobra y en ningún momento por ello pierde el resto de sus riquezas. Sigue conservando sus riquezas, sigue contando con ellas y le siguen sirviendo. Si se supone que esto es lo que debemos aprender de esto que observó y elogió Jesús, entonces creo que sin querer, casi casi como si hubiera sido un chispoteo, se está delatando aquí o dejando al descubierto lo inútil que fue su propio sacrificio. ¿Vale más lo que dio la pobre viuda anónima esta de la que se habla que lo que el mismo Dios entregó en la cruz? Estos fueron los 5 principales motivos que yo vi en la Biblia por los que creo que Jesús no fue bueno, no fue un buen maestro, no fue un buen Dios,
No fue un buen hijo, no fue un buen pastor y no fue tan bueno como siempre nos han contado que fue. Pero no crean que son las únicas cosas. Hay otras cosas más en la Biblia que no menciono en este video por cuestiones de ahorrar tiempo. Por ejemplo, cuando se puso a golpear con un látigo a las personas que estaban haciendo negocios en el templo, agrediéndolos físicamente y destruyendo sus cosas, gritándoles y actuando como un loco de la nada. Eso no fue bueno. Hay maneras. Fue un arrebato de su parte, claramente, y no se supo controlar. Eso es lo que yo pienso. No supo controlar su ira y se enojó con estas personas, evidentemente. Por eso las agarró a latigazos. Pero luego en sus enseñanzas, en Mateo 4:21 y en Lucas 12:57, dice que no debes enojarte con nadie, no debes ofender a nadie porque irás al infierno si lo haces. Pues Jesús, actuando de esta manera, no puso el mejor de los ejemplos, la verdad. O quizás solo estaba poniendo en práctica lo que dijo sobre hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Quizá él quería que lo agarraran a latigazos. Y sí, exactamente, eso es lo que le pasó. Luego está la parte en la que dice que no todos entrarán al reino de los cielos, solo los que hagan la voluntad de su Padre. Y al parecer eso excluye a quienes profeticen, echen fuera demonios y hagan milagros. Todas estas cosas no son voluntad de Dios. Si las pueden hacer es porque Dios les está dando la autoridad de hacerlas y el poder de hacerlas porque Él quiere que las hagan, o sea, es su voluntad. Si Dios no quisiera que hicieran nada de esto, no lo harían, no podrían hacerlo, no tendrían la habilidad. Entonces Jesús dice que aunque hagan todas estas cosas que son su voluntad, los va a rechazar. Así como, pues, no se entiende porque no tiene sentido y es muy cruel decirle esto a tus seguidores y creyentes, porque entonces les estás diciendo que nada de lo que hagan jamás será suficiente para satisfacer la que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, nunca queda verdaderamente claro a nadie. Nadie puede decir exactamente cuál es la maldita voluntad de Dios porque es muy contradictoria y es por eso que decir cosas así es muy cruel, porque genera mucha confusión, ansiedad y conflicto. Es muy problemático esto que dice Jesús. En Mateo 10, versículos 34 y 36, Jesús admite que Él no vino a traer paz, sino a crear conflicto entre la gente, al grado de que se odien entre ellos, entre los mismos miembros de una familia, y se entreguen a muerte entre ellos. No vino a traer paz, vino a traer espada. Bueno, pues basándonos en lo que dijo, su llegada en sí no es otra cosa más que una mala noticia para todos nosotros porque claramente vino a traer problemas, vino a romper familias, vino a acabar con la poca armonía, bien que mal, bonita o fea, que hemos creado para convivir en paz entre nosotros o que se había creado hasta ese entonces. Vino a ser un motivo para que los humanos se maten los unos a los otros, un motivo de guerra, un motivo para cometer actos violentos, para invadir naciones, luego con la gran comisión de los apóstoles, donde les dice que vayan y a todas las naciones y prediquen y bauticen y etcétera. ¿Y qué se deriva de ahí? Las guerras y las invasiones cristianas. Eh, pues bueno, si el Hijo de Dios no vino a traer paz, no me interesa y no veo por qué a alguien le pueda interesar esto. No me interesa nada de lo que vino a traer porque solo vino a traer masacres y no sé a quién le puede interesar algo así o pensar que eso es bueno. No necesitamos nada de eso, no es bueno, no es bonito, no es algo deseable para nadie. Así que si no vino a traer paz, mejor que se regrese por donde sea que haya venido y que no vuelva. Y ya con esto yo me voy. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por
su atención a este video que llevaba tiempo que no hacía uno. Díganme qué opinan, estaré leyendo sus comentarios, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye.